Por las Artes presenta Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Aquí estoy de nuevo en su programa del arte del artista, donde sí hablamos del verdadero arte en la República Dominicana. Y les cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la sede, a través de la Universidad de Puerto Rico, están celebrando el 11º Encuentro Internacional de Educación y Pensamiento, dedicado este año al prócer cubano José Martí, auspiciado también por la OFDP para la educación del pensamiento. Y nada más y nada menos me encuentro con uno de los talleristas, quien nos hablará acerca de cómo enseñamos un pensamiento crítico. Él es Aníbal Mendoza, doctor, maestro de Colombia, presidente de la OFDP de allá, profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, investigador coordinador del grupo de investigación Eureka. ¿Qué más puedo decir? Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa, donde sí hablamos del verdadero arte en la República Dominicana. Y conversábamos ayer fuera del aire que todo es un arte. Sí. ¿Qué puede aportarme a esto? La ciencia es arte. No hace mucho vi una pintura. En esta pintura, pues, representaba un animal donde lo estaban cazando, y entonces esa pintura tiene más o menos unos 3000 años, y la flecha apuntaba exclusivamente a una parte vulnerable del animal. Entonces uno podría analizar, ¿eso es ciencia o era arte? Entonces uno puede analizarlo como una obra de arte, la forma estética como se está dibujada la pintura, o lo puede analizar como ciencia. Claro. Entonces ese nombre que le tienes a tu programa me parece muy importante, ¿no? Entonces yo podría decir de la ciencia al arte o del arte a la ciencia, como dices tú, del arte a los artistas. Claro que sí, Y del arte yo al entiendo artista. pues que el maestro, como en toda su dimensión, no más discutía este punto con uno de los colegas que están en el evento, de que el maestro tiene que formarse en todas las dimensiones y tiene que ser un artista como tal. Y hablando de este tema del curso que usted expuso, que fue el pasado miércoles, acerca de cómo enseñamos un pensamiento crítico dirigido a diferentes docentes de la universidad, ¿cuáles son las principales vertientes de enseñar un pensamiento crítico? Pues bien, hay que hacer una aclaración y un llamado a todos los docentes de América, pues, y de Hispanoamérica, de que a veces se tiene el mito de que el pensamiento es algo como que viene innato, ¿no? Y que la persona lo desarrolla desde una estructura biológica que posee, que es su cerebro, y que el pensamiento se da, y que algunos nacemos que pensamos bien y otros no. Pero lo que sí hay claridad en la organización es que el pensamiento se puede enseñar. Nosotros podemos enseñar a pensar. Y desde esa perspectiva, nosotros estamos planteando cómo enseñar, por ejemplo, a una persona que desarrolle un pensamiento crítico, reflexivo, y cómo enseñar pensamiento crítico, que hay mucha diferencia entre lo que es el pensamiento reflexivo o sistemático frente al pensamiento crítico. El taller pues, que se desarrolló en el evento, que lo realicé con el doctor Daniel Villarini, que es el hijo del profesor Villarini, doctor Villarini, presidente internacional de la OFDP, nos pusimos de acuerdo de cómo desarrollar una enseñanza para que se pueda trabajar en los docentes universitarios y que estos a su vez puedan plantear, implementar una estrategia de enseñanza para desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes. En este sentido, pues las fuentes del pensamiento crítico, nosotros nos estamos apoyando en todo un trabajo que hace uno de los colegas de la OFDP de Puerto Rico, como el doctor Carlos Rojas, y él en un estudio ha trabajado unas 5 dimensiones del pensamiento crítico: una dimensión lógica, sustantiva, una dimensión dialógica, pragmática, ¿no? Y contextual. Doctor Aníbal, ¿qué es lo más importante de un pensamiento crítico?
Todas sus dimensiones que te he señalado son sumamente importantes y cada una de ellas hay que enseñarlas. Así como también hemos enseñado el pensamiento reflexivo o sistemático. Por ejemplo, en el pensamiento reflexivo sistemático hay dimensiones, destrezas de pensamiento, por ejemplo, dentro del modelo del doctor Villarini que desarrolló las destrezas simples de pensamiento. Por ejemplo, una destreza simple como saber observar, saber recordar, saber organizar una información, saber clasificar la información. Son destrezas simples de pensamiento, pero hay que enseñarlas. ¿Sí es? A veces creemos que las personas saben observar, que los estudiantes pueden saber observar. Entonces, a veces en las escuelas, en los colegios, inclusive en la misma universidad, le dicen, bueno, usted tiene que hacer una observación. Sí, pero me han dicho, me han enseñado cómo observar, cómo observar. Eso requiere de que eso debe enseñarse de manera sistemática, ¿no? Con actividades realmente en el aula. Y no convertirnos verdaderamente en el docente que es un simple transmisor de información y que el estudiante aprende de memoria mecánicamente y no entra en un proceso de pensar, analizar. Por ejemplo, cuando se desarrollan destrezas más complejas, como hacer inferencias, hacer análisis, síntesis, resolver problemas, evaluar una situación. Entonces, la cuestión es un poquito más complicada, pero sigue siendo el pensamiento sistemático. Entonces, las otras dimensiones que te he dicho del pensamiento crítico son dimensiones todavía más profundas, ¿no? Que por eso es que un pensamiento crítico tiene que desarrollarse ya en el aula universitaria, ¿no? Por eso es que en nuestro taller va dirigido exclusivamente a cómo fomentar con los maestros universitarios, los docentes universitarios, para que ellos puedan apropiarse de este tipo de pensamiento y lo puedan desarrollar e implementar en el aula. Parece mentira, pero antes cuando le daban clase a uno, cuando decían, por ejemplo, los maestros, o basados en el poco conocimiento que tenían estos alumnos, siempre, o los profesores en sí, que eran los que le daban clase, los tutores de uno, ellos decían siempre que cuando uno les respondía o le llevaba la contraria siempre, uno buscaba un problema, que todavía se da ese caso. ¿Qué usted piensa de esto cuando, por ejemplo, uno no va de acuerdo con las enseñanzas de un maestro y uno le reclama esto, que no está de acuerdo o que no tiene la metodología necesaria o que no tiene la estrategia necesaria para la enseñanza? Pero entonces lo que uno hace a fondo, o que uno se vuelve un estudiante respondón, o la verdad es que se vuelve un contrario del tema en sí. Sí, nuestras didácticas desgraciadamente han sido propicias más que todo la heteronomía, ¿no? Y no la autonomía. Yo estoy trabajando, por ejemplo, en Colombia y en la OFDP, una didáctica de tipo investigativo. Es decir, soy un convencido que se puede desarrollar pensamiento a través del desarrollo de competencias investigativas. He desarrollado algunas investigaciones en el aula con niños de nivel de primaria, donde los niños, para apropiarse de los conceptos de la ciencia que estamos estudiando, se meten en un proceso de investigación. Y entonces, por eso trabajamos lo que llamamos la pregunta, el proceso de la didáctica desde el punto de vista de la investigación. Los resultados que he obtenido con esto son fabulosos, en el sentido de que todos los resultados apuntan a eliminar eso que tú has señalado, ¿verdad? Que el estudiante lo que crea es complacer al maestro con su información que le suministra. Entonces ya aquí no es la cuestión de... es importante la memoria, ¿no? Es importante que uno tiene que cultivar la memoria, recordar las cosas. Fíjate, eso es importante, si no, no pudiéramos vivir cotidianamente muchas actividades que realizamos. Pero para lograr verdaderamente y apropiarse uno de toda una disciplina requiere de saber pensar, saber resolver los problemas desde una perspectiva en que el estudiante trate en lo posible de que más que recibir información tenga todo un instrumento para defenderse, que es saber pensar. Claro que sí. Si no sabemos pensar, entonces no podemos verdaderamente avanzar en la apropiación y el desarrollo humano, porque, ojo, aquí nos estamos refiriendo a un solo aspecto, el aspecto cognitivo, Pero según el modelo que ha desarrollado el doctor Villarini, por ejemplo, hay unas 10 o 11 dimensiones del ser humano, por ejemplo, que tienen que ver con todo un concepto
que se maneja mucho acá en la organización, que es el tema de la conciencia. Sé, doctor, que existen diferentes niveles de enseñanza, ya sea para cómo educar a un niño, cómo educar a un adolescente, cómo educar a un joven o cómo educar a una persona ya de cierta edad, una persona mayor. Pero de estos temas vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Ya regresamos con más, así que no se muevan. Pero montado en una onza cualquiera va. Luego me subo en el metro y a toda velocidad, en menos que canta un gallo ya estoy allá. Me subo en mi onza, después cojo el metro y en 15 minutos estoy en la UAS. Y luego regreso en onza y en metro con economía y seguridad. Onza, onza, metro a metro, seguimos avanzando por la ruta del progreso. Tu conexión con el metro y con el progreso. Llega el momento y el deseo de esperanza, todos unidos por el futuro del país. Es el momento de elegir por mi ciudad, por mi futuro, por ver mi gente progresar. Todos unidos, nuestra elección se sentirá. Mi camino es tu camino, tu destino es mi destino. Vamos a votar. Ballet Clásico Alina Abreu, en su 25º aniversario, presenta por primera vez en el país El Corsario. Amor, amistad, lealtad, traición y pasión. 27, 28 y 29 de mayo, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. El Corsario. Si quieres proteger tu negocio o vivienda, la mejor forma es con JM Security System, ahora con sus nuevas ofertas de cámaras de vigilancia, alarmas y todo tipo de seguridad electrónica, ubicado en la avenida Venezuela número 106 en Sánchez Osama. Llama ahora mismo al teléfono 809-699-2210. JM Security System, todo en seguridad electrónica. Bueno, otro de los instrumentos muy característicos del Gagá es el fututo. El fututo en realidad se usa en varios instrumentos, no se usa uno solo, se usan 2 o 3 o más. Y son de diferentes tonos según el largo que tengan. O sea que este puede ser el primer tono, hay otro un poquito más largo que un segundo tono y un tercero, y hacen como una cuerda, ¿no? O un acorde, mejor dicho. Pero cada instrumento lo toca un solo músico, por lo cual es un instrumento en cierta forma monotónico, que va dando entre los tres que te hacen entonces la politonía, por decirlo de alguna manera, o el politono. ¿Cómo se toca el fututo? De esta manera. Entre otras formas, y acompañado de 2 más, pues ya usted sabe lo que se puede llamar ahí la sabrosura. Catalía es el tambor chiquito que le hace la base al tambor, el tambor mayor. ¿Cómo hace esto? Toca, hay muchas bases según las zonas del país. Yo voy a hacer 2. Una es esta, que es la más común. Hay otra que se usa que es así. Estos instrumentos entonces también son acompañados por el chachá, que por lo general lo lleva la persona que canta, al cual se le llama sambá en creol. Y entonces él lo toca haciendo este sonido así. Es una maraquita que tiene un sonido un poquito tenue, pero casi siempre es así el chachá, cuando es metálico.
porque a veces suele ser sustituido por la maraca común que todos conocemos. Bueno, entonces aparte de todos los instrumentos que hemos visto, está el caracol o lambí, también le llaman así mismo directamente en el gagá el lambí. Es un instrumento de viento, también se toca soplando y hace sonidos rítmicos también, aparte de melódico, ¿no? Y esos son los instrumentos básicos del gagá, porque pueden haber muchos más instrumentos. Es una de las manifestaciones que más admite cualquier cosa que suene bien. De Villamella a la feria, es mucho lo que hay que andar, pero montado en una onza cualquiera va. Luego me subo en el metro y a toda velocidad, en menos que canta un gallo ya estoy allá. Me subo en mi onza, después cojo el metro y en 15 minutos estoy en la UAS. Y luego regreso en onza y en metro con economía y seguridad. Onza, onza, metro a metro, seguimos avanzando por la ruta del progreso. Onza. Tu conexión con el metro y con el progreso. La mejor forma de halagar a ese ser especial es a través de un bello arreglo floral del Jardín Nurisflor, el lenguaje del amor. Arreglos florales para cada ocasión, flores a todas partes del mundo. Llámanos a nuestros teléfonos al 809-530-8100 y 809-537-8976. En Nurisflor te ayudamos a expresar. Si quieres disfrutar de la belleza del mar y de la naturaleza, en una tranquila y paradisíaca zona de Juan Dolio, visita los acogedores apartamentos con terminación de primera, de 1 y 2 habitaciones, completamente amueblado, situado frente al mar, con acceso directo a la playa. Cuenta con parqueo privado, piscina, jacuzzi, bar, cafetería y una terraza para tomar el sol. En los alrededores también podrás encontrar restaurantes, bares, discotecas y servicio de transporte público. Hay tiendas y comercio a solo 200 metros. Meridiana, una forma de despejar tu mente. Situado en la avenida Boulevard en Juan Dolio, al este de Santo Domingo, a solo 30 kilómetros del Aeropuerto Internacional de las Américas. Llama ahora y comprueba. Teléfonos 809-526-1689 y el 809-526-2117. Meridiana, una forma de despejar tu mente. ¿Qué es lo que es, Pamela? Todo bien, aquí con mi mamá. Ah, pero tú también tienes el nuevo regalito de la lotería. Pero mira, el mío está premiada. Lo nuevo llegó a la Lotería Nacional, el combinado millonario de las madres. El domingo 30 de mayo hay más de 39 millones de pesos en premios. Jugando tu billete de siempre, ahora con el nuevo rayadito que tiene muchos premios instantáneos. Con tan solo 20 pesitos, ganas 2 veces. Con el sorteo, 1 millón de pesos para el tercero, 2 millones de pesos para el segundo y un primer premio de 10 millones de pesos. Y con el rayadito, hasta 10,000 pesos en efectivo, electrodomésticos, laptops, teléfonos celulares y muchos otros premios instantáneos. Y además, un acumulativo de 2 millones de pesos. Mira, el mío también está premiado. ¡Wow, Mario! Pero, ¿y mi mamá? Aquí, buscando mis rayaditos. Es que yo también quiero ser millonaria. Combinado millonario de las madres de tu Lotería Nacional. Llega el momento y el deseo de esperanza, todos unidos por el futuro del país. Es el momento de elegir por mi ciudad, por mi futuro, por ver mi gente progresar. Todos unidos, nuestra elección se sentirá. Mi camino es tu camino, tu destino es mi destino. Vamos a votar.
Amigos y amigas televidentes, aquí estamos de nuevo en su programa del arte, el artista, y estoy hablando con el doctor Aníbal Mendoza, quien es educador, director, presidente de la OFDP de Colombia, profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, un gran investigador, una persona con vasto conocimiento en lo que es esta cuestión de investigación del pensamiento crítico, y ese era el tema que le tocaba a él desarrollar en el 11º Encuentro Internacional para Desarrollo de Pensamiento y Educación, dedicado esta vez al prócer cubano José Martí. Y hablamos anteriormente con cuál era la diferencia, qué se puede hacer para educar, enseñar a educar a un niño, a un adolescente, a un joven o a una persona adulta. Sí, estamos hablando precisamente de que esto no es exclusivo del desarrollo del pensamiento, enseñarlo en los niveles superiores, sino que se puede comenzar a enseñarlo desde la niñez. Desde el nivel de primario se puede enseñar a pensar. Lógicamente que aquellas dimensiones que corresponden al pensamiento crítico, como las que te había descrito anteriormente, las 5 dimensiones que veníamos hablando, pues no vamos a pretender que eso se pueda enseñar eficientemente en la primaria. En la primaria tenemos que comenzar con lo que es el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, comenzar por ciertas destrezas de pensamiento que el doctor Villarini ha llamado y ha clasificado como las destrezas simples de pensamiento, para luego en el bachillerato trabajar un poquito lo que es las destrezas complejas. ¿Cree usted, escúcheme que le interrumpa, pero cree usted que a un niño que no se le haya enseñado pensamiento crítico o a un joven que no se le haya enseñado pensamiento crítico tiene las mismas habilidades para aprenderla ya cuando es adulto o cuando ya es un joven? Mira, por experiencia en las investigaciones que he realizado como docente de la maestría en educación en la universidad donde trabajo, me he encontrado con situaciones como esta. Un estudiante a nivel de maestría que tiene que desarrollar su tesis para graduarse, me he dado cuenta que a veces destrezas que debió aprenderla desde la primaria, destrezas simples de pensamiento, no las posee. No pasó por el proceso de apropiarse de esas, porque no se las enseñaron. Y sigue creyendo, llega a ese nivel de adulto e intelectualmente hablando, y ya a nivel profesional, a nivel de un posgrado, y tiene ciertas falencias porque no tomó conciencia de la necesidad de saber pensar, de desarrollar pensamiento. No se lo enseñaron y tampoco vamos a esperar que esas destrezas vienen y surgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Recordando que no tiene culpa el estudiante y que no tiene cierta culpa el maestro, pero que tampoco él la aprendió cuando estaba estudiando. O sea que es algo que va en arrastre. De generación en generación. Sí, perfectamente. Sí. Y entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Porque entonces un estudiante que no haya aprendido a pensar, o cree usted, ¿qué diferencia hay que en un estudiante que haya aprendido a pensar, que tenga un pensamiento crítico válido, a un estudiante que no le hayan enseñado eso y que tenga la facilidad de pensar? Precisamente la pregunta me parece muy importante, pertinente y que da justificación por qué la OFDP, porque este movimiento que precisamente este año se cumple 20 años de la organización. ¿Por qué? Porque eso ha sido la tradición, la forma como se ha enseñado, cómo se ha implementado la educación, ¿no? Pero hoy hay que hacer un cambio radical, sí. Un cambio radical. ¿Y cuál es? Si nosotros estamos proponiendo a las escuelas, a los colegios en América Latina y en Hispanoamérica, que ya hoy no basta con recibir información. Mire, si el problema fuera recibir información, yo resolvía mi problema con esto. Esto es una memoria. Y aquí tengo gran cantidad de información. Pero el problema no es la cantidad de información que yo tengo aquí, sino cómo proceso yo esa información, cómo yo utilizo la información para poder resolver los problemas. Sí, porque hay personas, o habemos ya personas que tanta la tecnología ya no tiene abarrotado, de manera tal que no llegamos a pensar, no hacemos investigación. Correcto. Y entonces aquí está planteado algo a nivel de la sociedad, de los estados, de los proyectos educativos, hablando institucionalmente. Hombre, se requiere un cambio, buscar la educación, una calidad de educación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Precisamente, bueno,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que hacer una evaluación. ¿Será que seguir con estos métodos de enseñanza o tenemos que cambiar nuestros currículos? Tenemos que cambiar, reconstruir esos currículos, formar, darle formación al docente, porque el docente, así como lo enseñaron, así como él aprendió, así enseña. Y entonces los cursos se van transmitiendo mecánicamente y entonces no hay una reflexión al respecto de nuestros currículos, de nuestra forma de enseñar, de nuestra forma de evaluar. Entonces hay una incompatibilidad, por ejemplo, de cómo evaluamos, por ejemplo, en el caso concreto en Colombia, le planteo la situación. El Estado, a través de las pruebas Saber, INFES y ECAES, que es a nivel universitario, evalúa por competencia. Si verdaderamente ese estudiante desarrolló competencia. Pero yo siempre hago la pregunta cuando hago mis talleres en Colombia, ¿nosotros los maestros enseñamos competencias? Es decir, enseñamos a los estudiantes a pensar, a reflexionar. Lo estamos enseñando, le estamos desarrollando a desarrollar esa competencia. Entonces, yo diría, aquí estamos haciéndole como un chantaje a nuestros estudiantes. Porque en la evaluación exigimos que él sea competente. Sin embargo, nosotros en la aula no hemos desarrollado eso. Entonces le estamos pidiendo que responda a algo que no le hemos dado. Eso es un gran rol y bastante importante. Doctor, me encantaría seguir conversando de este tema y de otros temas que sé que conoce, que tiene bastante experiencias acerca de esto, porque lo ha llevado a cabo, pero ya el tiempo se nos acabó. Bueno. Y ya realmente tenemos que irnos, pero para mí ha sido un placer hablar de estos temas tan interesantes que son para la educación y para la sociedad en sí que estamos viviendo. Así que gracias y en otra ocasión espero podernos encontrarle de nuevo. Gracias, muy amable. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado y que pasen un buen fin de semana. La Fundación Nacional de Niños por las Artes presentó